Bueno, la charla que les voy a contar hoy básicamente comienza en abril de 1953 con la publicación de Francis Crick y James Watson, que publica en la revista Nature sobre la estructura de la molécula del ADN. La historia cuenta que cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, para ese entonces, ese mediodía se fueron al pub en Cambridge, en Inglaterra, y brindaron con todos y anunciaron de que habían descubierto el secreto de la vida. Y es así, casi efectivamente que habían descubierto el secreto de la vida. De hecho, en el paper que ellos publican en Nature, hay una frase hacia el final del paper donde ellos justamente ahí comentan, dicen que no se nos ha escapado que este apareamiento específico en la estructura del ADN, de que la A aparea con la T y la C con la G, que para los argentinos la regla memotécnica es Aníbal Troilo o Carlos Gardel, no se nos ha escapado que este apareamiento específico sugiere un posible mecanismo de copia de la molécula del ADN. Por lo tanto, en el mismo momento, cuando ellos estaban describiendo la estructura del ADN, en ese mismo momento estaban describiendo el mecanismo de copia, de transferencia de información de la materia viva. Cómo es que los seres vivos transferimos el material genético de una generación a la otra. En esta molécula de ADN es la molécula esencial de información. En esta molécula está toda la información de cómo funcionamos nosotros como seres vivos. Más tarde, Francis Crick siguió investigando, o sea, se interesó por si esta es la estructura del ADN, bueno, cómo funciona este mecanismo de la vida. Y años más tarde publicó el dogma central de la biología molecular, que dice que el ADN puede replicarse y que a su vez el ADN se transcribe en ARN, que a su vez se traduce en proteínas. Y las proteínas básicamente dan toda la estructura y función a la célula. Y las células se van agrupando entre sí y conforman tejidos, que a su vez conforman órganos, que a su vez conforman a nosotros como organismos. Para ese entonces también otros investigadores ya estaban investigando y al poco tiempo se publicó lo que terminaba de cerrar un poco el secreto de la vida, que es el código genético. Son las 64 combinaciones de estos tripletes de nucleótidos de 3 letras que se van leyendo que conforman los aminoácidos de nuestras proteínas. Unos años más tarde, ya en el 75, también en Inglaterra, Frederick Sanger no descubrió, sino que inventó el método de secuenciación del ADN a través de una técnica de unos de estos nucleótidos, de estas letritas A, T y C, unos nucleótidos ficticios que le permitió ir recorriendo la secuencia de una molécula de ADN. Por ejemplo, esta molécula, la secuencia se leería como G, A, A, luego T, T, G, G, y así él iba leyendo. Y esta técnica de secuenciación del ADN, a partir de ese año empezó a desarrollarse cada vez más rápido, a una velocidad muy importante. Mientras tanto, en la Argentina, mientras se hacían todos estos descubrimientos en Europa, en Argentina también se venía haciendo muy buena ciencia. Y en esos años obtuvimos 3 premios Nobel en Ciencias de la Vida. Federico Leloir, Bernardo Hussein, César Milstein. Aquí en la Argentina se venía haciendo buena ciencia y todos estos conocimientos sí que se podían incorporar aquí y se venía siguiendo muy de cerca lo que se iba haciendo. Fue así como la técnica de secuenciación avanzó y en 1990 se comenzó el proyecto Genoma Humano. Se juntaron un montón de grupos de investigación de distintos países e iniciaron lo que fue la secuenciación para tratar de obtener el primer genoma de nuestra especie, de los Homo sapiens. Esa es la tapa de la revista Nature del año 2001, cuando se presenta el primer borrador del genoma humano. Este es un ideograma del genoma humano. El genoma humano, por cada cromosoma de estos 23 tenemos un par, el que heredamos de nuestra madre y de nuestro padre. En total, la secuencia total de estos 23 pares de cromosomas conforma lo que dice ahí, 6.000 millones de nucleótidos empaquetados en los cromosomas. Lo que ven ahí en rojito, los triángulos rojos,
representan regiones que ya a lo largo de estos años se fue investigando y que ya sabemos que son regiones alternativas, que por ahí en esta región cierto grupo étnico tiene cierta información, pero otro grupo étnico representa otro conjunto de letritas, o mismo las zonas del genoma que codifican las proteínas, los genes que codifican por las proteínas del sistema inmune, o del factor sanguíneo, o del tipo de pelo, o el color de piel. Son todas zonas del genoma que representan secuencias alternativas dependiendo de los grupos étnicos y dependiendo de nuestro perfil genético. Imagínense todas estas letritas, si uno las quiere almacenar en un archivo de texto plano en la computadora, más o menos les ocuparía un CD, 750 megas. Y si alguno de ustedes por ahí no lo quiere leer en la computadora y lo quiere mandar a imprimir en la impresora, si lo mandasen a imprimir en hojas A4, sería una pila de hojas A4 de unos 100 metros de alto, más alto que nuestro obelisco. Este proyecto Genoma Humano, que se inició en el año 90, le llevó concluir hasta el primer borrador más de 10 años de trabajo y les costó más de 3.000 millones de dólares. Y uno de los resultados más vistosos que dio este proyecto fue que, a diferencia de lo que venían pensando, que decían que los humanos somos el ser vivo más complejo y demás, debemos tener un montón de genes, como 100.000 genes, cuando terminaron de hacer la secuencia del genoma, se dieron cuenta de que no es así, que tenemos alrededor de unos 20.000 genes, lo mismo que un ratón, o muy similar a un ratón o a un chimpancé. Somos un mamífero más. Yo originalmente no les conté, pero para el año 2000, que fue cuando salió esa publicación en el año Nature, me recibí de licenciado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas. Y ya durante la carrera yo venía trabajando, venía desarrollando software para distintas empresas, para bancos. Hace como 10 años, todo a lo largo de la carrera iba estudiando, y la verdad que después de 10 años de trabajar con las computadoras y demás, ya estaba un poco cansado de lidiar con las máquinas y quería trabajar un poco más con las personas y con problemas más reales. Y me empecé a interesar por la biología. Yo egresé en el año 2001 y durante los 90 se fue desarrollando este proyecto Genoma Humano, y toda esta información que se fue anotando sobre el genoma de nuestra especie se fue volcando en bases de datos y demás. Y si bien los científicos venían usando computadoras desde los años 90 para analizar sus datos, fue ahí en la década de los 90 que se fue estableciendo esta disciplina de la bioinformática como una disciplina científica, al igual que puede ser la física o la biología. Esto que dice un poco ahí, hoy en día la computadora es a la biología lo que las matemáticas a la física. La bioinformática trabaja en un montón de ciencias de la vida. Por ejemplo, se dice que hay bioinformática verde que se ocupa de todo lo que es agrobiotecnología y de estudiar los cultivos más importantes para el alimento de los humanos, de tratar de que esos cultivos den más rindes, que se puedan cultivar en zonas más áridas. O la bioinformática roja, que se ocupa de la medicina y de investigar las enfermedades y de tratar de encontrar el origen de las enfermedades o proponer nuevos tratamientos. Hay bioinformática que se le llama blanca, que tiene que ver con el medio ambiente y con encontrar seres vivos, bacterias que puedan hacer bioremediación y se puedan comer una mancha de petróleo. O analizar, por ejemplo, un metro cúbico de la ciudad, un metro cúbico de aire y ver qué especies andan circulando en el aire que respiramos. O sea, la bioinformática se empezó a aplicar en un montón de ciencias distintas, siempre en proyectos interdisciplinarios. Fue para ese entonces que un amigo mío me había recomendado un libro que me impactó mucho. El título no es muy bueno del libro, el mismo autor lo dijo, pero no importa, es un gran libro, El gen egoísta, de Richard Dawkins. Ese gen me hizo realmente terminar de darme cuenta que sí, que me interesa mucho la biología y que si bien estudié computación, quiero empezar a estudiar un poco cómo utilizar la computación en la biología. En ese entonces, para ese año, en nuestro país había una crisis bastante importante en el año 2001 y yo decidí que para no perder el tiempo, no había mucho trabajo aquí y decidí emigrar, y por suerte me aceptaron en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde se hizo, ahí en los alrededores se había hecho por primera vez el clon de la oveja Dolly, y además en Edimburgo también eran muy buenos en computación y me fui a estudiar ahí bioinformática, esta nueva disciplina que aquí en la Argentina no se dictaba. Y después de ahí quedé trabajando en el exterior.
Eso que puse ahí es un logo que me hace recordarles que en Argentina no solo desarrollamos grandes capacidades en el área de las ciencias de la vida, como los 3 premios Nobel que les acabo de nombrar hace un rato, sino que también somos muy buenos en computación. Esto es una competición que se hace internacional, creo que se hace todos los años, donde la Argentina compite con otros países, es una competencia de programación y siempre salimos entre los mejores puestos. De hecho, casi siempre salimos los mejores de América, por encima de Estados Unidos, por encima de Canadá. Las capacidades en biología y en computación en la Argentina son excelentes, con lo cual es una gran oportunidad, digamos, para que desarrollemos esta disciplina de la bioinformática. El proyecto Genoma Humano disparó otros proyectos, porque ¿qué pasó? O sea, se había secuenciado el genoma, tenían todo el librito con todas las letritas, pero prácticamente no sabían cómo leerlo. Entonces se desarrollaron otros proyectos para intentar empezar a entender qué es lo que estaba codificado ahí al genoma. El genoma lo pueden imaginar como un programa de computación donde los genes son los comandos y cuando se ejecutan esos genes que producen proteínas, las proteínas producen las funciones que en definitiva son las funciones que hacen crecer y le dan funcionalidad a la célula. Y este proyecto ENCODE, por ejemplo, ENCODE es Encyclopedia of DNA Elements. Catalogaron todos los elementos que podían encontrar dentro del ADN para saber toda la información posible. Y un resultado de este proyecto que terminó más o menos en el 2012 es que, a diferencia de lo que venían pensando, de que solo el 2% del genoma era útil y el 98% hablaban de genoma basura, se dieron cuenta que no es así y que aproximadamente el 80% de nuestro genoma tiene funcionalidad, alguna función bioquímica. Otro proyecto que empezó un poco más tarde, dijeron, bueno, ya secuenciamos el genoma humano, ahora vamos a empezar a secuenciar a todos nosotros, la mayor cantidad de personas que podamos, para poder empezar a entender qué nos hace distintos y qué nos hace susceptibles a distintas enfermedades. Y este proyecto no solo secuenció a 1000 genomas de 1000 personas, esta es la etapa de Nature de octubre pasado, sino que llegaron a secuenciar, como los costos de secuenciación fueron bajando, llegaron a secuenciar más de 2500 personas de 26 poblaciones diferentes y vieron que sí, que somos 99.9 idénticos. Nuestras secuencias de nuestros genomas todos somos sapiens y somos casi iguales. Solo diferimos en un 0.1%. Solo entre 3 y 5 millones de letritas de esos 6.000 millones, y que nos hace susceptibles a distintas enfermedades, y eso se podría investigar. Ahora les voy a mostrar un momento, esto es para mostrarles cómo avanzó la medicina en los últimos 200 años. Ahí pueden ver en el eje Y la expectativa de vida promedio, en el eje X el ingreso per cápita. Ahí ven cómo los distintos países van mejorando su ingreso per cápita, la expectativa de vida promedio va subiendo. Van a ver en las 2 guerras mundiales cómo cae el promedio de vida. Ahora viene la Primera Guerra Mundial. Van a ir viendo que este gráfico, cómo va avanzando, digamos. Esto muestra un poco los avances de la medicina en los últimos 200 años y van a ver que a la fecha de hoy, en la Argentina, por ejemplo, el promedio de vida ya está por encima de los 75 años. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que ya empezamos a estudiar los genomas de cada uno de nosotros y podemos usar esa información que está en el ADN para tratar de mejorar los diagnósticos, los pronósticos, los tratamientos. La situación actual igual hay que mejorarla mucho. Por ejemplo, estos son los 10 medicamentos más vendidos en Estados Unidos, donde en azul se muestran las personas que realmente se ven beneficiadas por el medicamento y en rojo están todas las personas que si bien toman el medicamento tienen que volver a hacer otras terapias porque no les da resultado. Esto es lo que se da a conocer como que se dice que es una medicina imprecisa y por eso Obama lanzó este año el proyecto Medicina de Precisión, donde destinan fondos para mejorar esta situación. En el año 2001, cuando entregaron el primer borrador del genoma humano, les costó como hacer un genoma, en ese momento costaría unos $300 millones. Hoy en día hacer el genoma humano cuesta de una persona menos de $1000 y ese precio va bajando gracias a los nuevos secuenciadores, esta tecnología que les dije que fue avanzando muy rápido. Lo que les llevó 10 años en los 90 para obtener el primer genoma humano, hoy en día lo pueden hacer en menos de 24 horas y también cada vez lo logran hacer más rápido. Entonces estamos pasando de investigar lo que era el genoma del Homo sapiens, un genoma de referencia, a investigar los genomas de todos nosotros, de la población.
La medicina personalizada, ¿qué nos permite? Nos permite pasar de lo que era una medicina reactiva, donde venía ya el paciente enfermo a ver cómo se lo podía curar, a tratar de hacer una medicina de prevención, donde viene el paciente ya por ahí un poco más joven y se le estudia el perfil genético y uno le puede decir, mira, tenés predisposición por ahí a tales enfermedades, te aconsejo hacer ciertos cambios de hábitos, cambiar tu dieta. Se puede prevenir un montón de enfermedades genéticas que se pueden llegar a desarrollar con la edad. Mejora las capacidades de diagnóstico, si podemos conocer el perfil genético de cada uno, se pueden mejorar mucho los diagnósticos, se pueden mejorar las terapias y los tratamientos, hacerlos focalizados a cada uno de nosotros, se puede evitar reacciones adversas a fármacos. Yo puedo ver el perfil genético de una persona y para algunos fármacos que están en el mercado ya se puede saber, bueno, si esta persona tiene tal y tal variante, no debería tomar este fármaco porque puede tener reacciones adversas, o lo debería tomar pero en una dosis menor. Y todo esto genera una mejor calidad de vida de los pacientes y hace que los pacientes generen una mayor adhesión a los tratamientos y demás. Bueno, en el año 2003 yo quedé trabajando en Europa en esta disciplina cuando me fui a estudiar, y en el año 2003 me ofrecieron volver a la Argentina gracias a la ley que está ahí, el número que no la llego a leer, pero es la ley de repatriación de investigadores. Y se me ofreció volver y yo entré a CONICET en el año 2013 a trabajar en el Polo Científico Tecnológico en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina de Buenos Aires, que es un instituto que tiene doble filiación entre CONICET y Max Planck. Ahí desarrollo este proyecto, que es una plataforma computacional de análisis e interpretación de genomas. ¿De qué se trata? Es, a partir de una muestra de sangre de un paciente o de un individuo, podemos extraer su ADN con alguna de las plataformas de secuenciación, que ya en la Argentina hay más de 10 de estos instrumentos. Podemos obtener el genoma de la persona y una vez que tenemos los datos crudos, un montón de miles de pequeñas secuencias de ADN de esa persona, las podemos ensamblar mapeándolas contra un genoma humano de referencia y obtener el genotipo de ese paciente. Una vez que tenemos esa información, vamos de los datos a la información, al conocimiento, a la sabiduría. ¿Cuál es la información? Es enterarnos de todas las variantes que tiene esa persona, ese paciente. Entre dos personas cualesquiera siempre va a haber entre 3 y 5 millones, como les dije antes, de letritas que varían. Bueno, salimos a identificar todas esas variantes de esa persona y con esa información ya después podemos interpretarla. No quedarnos con esos 3, 5 millones de variantes, sino poder identificar y filtrar y quedarnos con unas pocas, 50, 100, las 100 variantes que tienen más probabilidad de estar asociadas a alguna enfermedad. Y con esa información generamos un reporte interactivo donde los médicos un médico genetista o mismo algunos individuos se podrían loguear y ver la información sobre su perfil genético. Esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en cáncer hoy en día ya a partir de una muestra de un tumor podemos secuenciarlo y diagnosticar perfectamente qué tipo de tumor es el que tiene el paciente. Se puede hacer diagnóstico prenatal no invasivo. A partir de la sangre de la madre se puede extraer ADN del bebé, se puede secuenciar ese ADN y diagnosticar este bebé para saber si es un bebito sano y demás. Y no hace falta hacer la punción. Evaluación de niños recién nacidos que entran en terapia intensiva. Cualquier niño recién nacido prematuro que sale con algún problemita y entra en terapia intensiva, rápidamente deberíamos secuenciarlo y en menos de 24 horas tener su genoma y saber si padece alguna enfermedad de carácter genético. Hoy en día, sin hacer esto, estos tests llevarían entre 4 y 6 semanas. Con estas técnicas se podría hacer en 24 horas. Comunidades susceptibles, hay comunidades endogámicas como los judíos askenazí, donde la tasa de algunas enfermedades genéticas está disparada y tienen hasta a veces 5 veces más probabilidades que el resto de la población de padecer algunas enfermedades. Muchas veces ellos son portadores de alguna variante patogénica, pero no se enteran. Deberían hacer planeamiento familiar para saber, porque si los dos padres son portadores, 1 de cada 4 hijos tiene la chance de padecer la enfermedad, o lo mismo con fertilización asistida. Se podría elegir cuál es el óvulo fertilizado que conviene hacer prosperar si es que esa familia viene heredando alguna enfermedad genética. Se puede hacer, toda esta técnica es muy buena para hacer diagnóstico de enfermedades raras. En promedio, una persona con una enfermedad rara está alrededor de 5 años hasta que obtiene un diagnóstico claro de qué es lo que le pasa. Con estas técnicas sería cuestión de días. Se puede hacer monitoreo de bacterias, estas bacterias intrahospitalarias que son muy problemáticas. Bueno, se podrían tomar muestras de manera frecuente en distintos sitios del hospital a distintas enfermeras y de antemano poder ir controlando si aparecen bacterias patógenas dentro del hospital.
Se puede hacer farmacogenómica, esto que les dije, estratificar la población y saber quiénes pueden tomar un fármaco, quiénes no y en qué dosis. Otra cosa que se podría hacer es analizar el microbioma. Con nosotros conviven un montón de bacterias en nuestro intestino y esas bacterias muchas veces son responsables de nuestro estado de salud y demás. Esa población de bacterias la podríamos estudiar a partir de secuenciación. Todo esto se puede hacer con esta técnica. Bueno, para ir terminando, así como a fines del siglo XIX se descubrió que con la técnica de los rayos X se podría ver la estructura de los huesos y al poco tiempo esta técnica de rayos X se instaló en todos los hospitales del mundo, lo mismo va a ocurrir con la genómica. En pocos años los distintos hospitales ya están adquiriendo estos instrumentos de secuenciación y cuando llegue una persona con alguna dolencia rara que los médicos no sepan bien qué es lo que le ocurre, lo van a mandar a la unidad de genética y en ese mismo momento se lo va a secuenciar y se va a ver su perfil genético para ver si padece algún tipo de enfermedad genética. Bueno, muchas gracias por su atención.